Guayaquil. Continuamos el programa Bastante Historia aquí con el general Fran Zurita. Él es profesor universitario, historiador y ayudante general del Ejército. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A tu orden, Alejandro. Un placer para mí estar nuevamente aquí en tu programa. Muchas gracias. Hoy estamos en el bicentenario de la batalla de Boyacá. Hemos revisado varios aspectos y nos importa mucho saber, Fran, cómo fue la batalla. Sabemos por los reportes y por los boletines que el ejército patriota perdió más hombres, más combatientes que el ejército realista. ¿Esta batalla de Bombaná, Fran, fue una victoria pírrica? No, Alejandro, para nada. Es la típica batalla de una ofensiva contra una defensa bien organizada. Aquí tenemos que tomar en cuenta, la gente se pregunta, bueno, pero si perdimos tanta cantidad de hombres, nada más en la batalla como tal hubo 300 heridos, 174 muertos. Fue un choque violento, pero tenemos que entender que cuando tú estás en la defensa se multiplican tus capacidades. Es decir, si tú estás 3 contra 1, por ejemplo, ese que está defendiéndose adquiere prácticamente la fortaleza de los 3 que te están atacando, porque tiene una posición defensiva, porque está fortificado, porque tiene sus pertrechos, su municionamiento, cosa que no tiene el que está atacando, que no conoce el terreno, que se está adaptando a lo que está viendo en ese momento, y eso fue lo que pasó con Bolívar. Hay que entender que primero que la aproximación, porque la batalla como tal comienza con una aproximación que viene desde Popayán y se va dirigiendo al sur, y la intención de Bolívar era no pasar justamente por donde estaba la gran defensa enemiga, que era Pasto, el pueblo de Pasto, sino justamente evadir ese sistema defensivo, y por eso es que él se orienta un poco hacia el oeste y pasa por las faldas del volcán Galeras. Era buscando justamente no entrar en combate directo con la población de Pasto, y claro, cuando está haciendo ese movimiento para cruzar el río Guaitara y poder cruzar a Quito, es donde se percata que el puente lo tumban los pastuzos, y bueno, prácticamente queda acorralado, y no le queda otro remedio sino dar una batalla para tratar de defender a sus tropas. Pero la idea de Bolívar siempre fue tratar de evitar a toda costa un ataque, primero en una región que se conocía ya, que era totalmente adversa a la causa patriota. Nunca pudo un gobierno patriota establecerse en Pasto, Nunca ¿cierto? pudo. Ellos aceptaron una tregua, pero hasta 1828 estuvieron los pastuzos todavía alzados en ese territorio. Bueno, es un tema que había que ir más profundo. Era una gente que estaba encerrada la geografía determinaba prácticamente mucho de su personalidad. Era gente adicta al rey y fanáticos al rey, porque bueno, vivían de la agricultura, estaban prácticamente aislados en esa región de lo que hoy es la actual Colombia. Y eso hacía que el carácter de ellos ver a la independencia como una especie de herejes que estaban viniendo justamente a quitarle su religión, a robarle sus tierras, a quitarle sus tradiciones, y bueno, contra eso es muy difícil pelear. Así es. ¿Cómo comienza la batalla, Fran? ¿En qué situación se encuentra Bolívar al comienzo del combate? Sí, bueno, Bolívar viene con una gran dificultad, que es el tema de las deserciones que iban ocurriendo en el camino y las enfermedades. Una región muy enfermiza. Recordemos que Bolívar viene avanzando desde Valencia y prácticamente ha hecho 3.500 kilómetros para llegar allí, a ese lugar. Y cuando se aproxima y llega al sitio, está desesperado porque en el camino viene dejando mucha gente en los hospitales. Porque la situación es crítica, tiene pocos pertrechos de guerra, tiene municiones, pero le faltan todavía alimentos, no tienen los reemplazos, no le han llegado los refuerzos. Entonces, desde Bogotá, y él está esperando ávidamente eso. El problema era que Sucre estaba solo en Guayaquil. Recordemos que Sucre se había ido con antelación a Guayaquil, y la idea era tomar a Pasto por 2 frentes, o sea, Bolívar avanzando por el norte y Sucre avanzando por el sur, y poder sobre 2 frentes rendir a Pasto. Entonces, bueno, Bolívar está desesperado porque necesita pasar por tierra, no se pudo ir por mar. Hubo información de que había unas fragatas españolas que estaban en el Océano Pacífico y podían atacar los barcos donde él embarcara las tropas, y por eso decide a última hora
él mismo se hace una radiografía de lo que puede ocurrir y dice, bueno, estoy seguro que aquí vamos a llegar sin caballos, se nos van a perder los bagajes, vamos a tener mucha deserción en el camino. Estos señores tienen 4.000 hombres listos para atacarnos, yo no tengo ninguno, no tengo... O sea, él hace todo un panorama previo, se lo hace a Santander y decide, bueno, sé que estoy luchando contra lo imposible, pero no me queda otra sino por primera vez echar los dados y ver qué jugada sale aquí. Y es lo que le ocurre. Entonces, cuando se presentan en el sitio cerca de la hacienda de Bomboná, un sitio llamado Cariaco, ya son las 2 de la tarde. En ese momento comienza el ataque en una situación desventajosa totalmente. Ellos están tomando una gran altura y le corresponde al Ejército Patriota tener que subir esa loma para desalojar esa defensa. Algo parecido a Pantano de Vargas. Muy parecido a Pantano de Vargas. Y es una posición defensiva ya fortificada. Ellos están tratando de llegar al acceso al puente para poder cruzar el río Guaitara, que estaba crecido en ese momento porque era época de lluvias. Entonces se les hizo imposible vadear por otro sitio, sino que ese era el lugar y ellos lo sabían. Por eso es que se produce ese choque muy fuerte y la batalla termina aproximadamente a las 12 de la noche. Todavía están combatiendo y es el momento donde Bolívar se percata que ya el enemigo ha dejado el campo. Se han ido, pero no se han ido porque están huyendo, se han ido a una posición suplementaria a esperarlos, justamente una posición de repliegue por si hay tenían información ellos de que venía un refuerzo y entonces se repliegan para esperar otro ataque. Y Bolívar queda en el campo. Por eso es que se dice, bueno, ¿quién ganó la batalla? Bueno, en las normas de la época, el que quedara en el campo era el ganador. Era el ganador. Y Bolívar efectivamente ocupó el campo donde lo habían atacado y por eso él se proclama como ganador. Lo que sí es cierto es que los pastusos adquirieron un respeto por el ejército libertador, no se habían enfrentado a Bolívar en ese momento, pero sí sintieron el rigor de que era un combate con toda la tenacidad del caso. Ahí está el caso de Pero León Torres, por ejemplo, una anécdota que es famosa en esta batalla, porque Pero León Torres, siendo general, Bolívar le da unas instrucciones precisas de tomar una altura, un punto crítico. Si ese punto crítico lo toma el enemigo es ventaja para él, si lo tomamos nosotros es ventaja para nosotros. Pero León Torres en una confusión no supo la orden que le estaban dando y mandó a que las tropas se aprovisionaran, empezaran el almuerzo a recibir su ración de combate y cuando Bolívar llega, que estaba buscando la reserva para apoyar ese movimiento del punto crítico, se percata que está la gente comiendo. Entonces es donde le dice el general Pero León Torres, bueno, general, el coronel Barreto que lo releve en inmediato, que seguramente se va a obedecer las órdenes que yo doy, y usted, bueno, retírese. Y entonces, bueno, el hombre se baja de su caballo y agarra un fusil y le dice, bueno, mi general, si no puedo servirle como general, déjeme por lo menos servirle como un simple soldado. Pero Bolívar, que era muy emocional, le da un abrazo. Y yo quiero una anécdota curiosa. Uno podría decir prácticamente que la familia Torres, los Torres de Arenales, cerca de Carora, podría fácilmente ser la inspiración de Buscando Soldado Ryan. ¿Cuántos fueron? Esa película famosa, porque ya eran 7 hermanos. Y de esos 7 hermanos fallecieron todos, menos uno. Como la familia de Sucre también. Como la familia de Sucre. Y el único que quedó lleno de cicatrices y herido de guerra. Entonces, era una familia que lo había dado todo por la causa de la independencia. Y bueno, Pero León Torres, que nada más y nada menos tenía ese nombre que le puso Bolívar, su valor da miedo. O sea, un hombre, imagínate tú el carácter, la ferocidad de ese hombre como combatiente. Bueno, lo lleva a que tratando de enmendar ese error, bueno, tomar la posición enemiga y bueno, es herido mortalmente allí. Ahí está el famoso caso del batallón Rifles, para darte algunos... De Arthur Sanders, que venían justamente de Carabobo. Es increíble que en esa batalla estaban peleando nada más y nada menos que José Lorenzo Silva, Juan José Flores, estaban allí, Bartolomé Salón, todos habían peleado en Carabobo, venían con Bolívar del Ejército Libertador. Del Ejército Libertador. Y bueno, el batallón Rifles narra que era tan empinada la colina que tenían que subir que utilizaban sus bayonetas para poder apoyarse y poder trepar por esa cresta para llegar justamente al objetivo. Entonces, bueno, esa es la situación por la cual se sufren tantas pérdidas, pero la moral del ejército quedó intacta. Luego Bolívar, ante esa situación, van a pasar al día siguiente unos 2 días de tregua. Basilio González, que es el coronel español que está comandando los pastusos, sabe que sus días están contados. Si se logra una victoria en Guayaquil, en Quito, él tiene que capitular porque va a quedar atrapado en 2 frentes. Entonces, bueno, comienza una estrategia psicológica. Bolívar comienza allí
a replegarse por el camino donde vino, tratando de buscar los refuerzos que venían de Bogotá, que los traía Jacinto Lara. Y bueno, va a comenzar esa lucha de apoderarse de pequeños poblados, de atrincherarse allí. La guerrilla de los pastuzos, un número superior a los patriotas, va a comenzar a utilizarlos, a hacer una guerra de guerrilla, una guerra de desgaste. Pero bueno, el ejército se va a defender en todo momento, no pierden la moral con el Libertador. Y prácticamente al cuarto día reciben los primeros refuerzos y hasta que llegan aproximadamente 1000 hombres, Bolívar decide nuevamente lanzar una contraofensiva con el general Valdés, y es allí donde en Pasto se recibe la noticia de que Sucre ha vencido en Pichincha. Y es entonces donde ellos aceptan la capitulación que Bolívar les había ofrecido. Bolívar venía desde el primer día ofreciéndoles una capitulación honrosa. Hay unas cartas espectaculares del Libertador a Basilio González, donde bueno, prácticamente se le impone psicológicamente. Inclusive lo llega a regañar porque Basilio González no le da el tratamiento de su excelencia, ni lo trata como presidente de Colombia. Y Bolívar le dice, bueno, no me escriba más entonces, agarra sus cartas y lléveselas de aquí, no tengo nada que hablar con usted. O usted me respeta. O sea, pues fíjate, tú, un hombre que está en esa situación de replegándose con presión, y impone el respeto. Y bueno, adquirió un gran ascendiente moral con Basilio González. Y los pastuzos, imagínate que eran tan bravos en su territorio, que inclusive al cura de Pasto, que estaba proponiendo una capitulación, le echaron unos tiros. Y Basilio González, cuando entregó y capituló, se tuvo que ir de la región porque lo iban a matar también. Porque esta gente lo que quería justamente era, bueno, no querían rendirse bajo ninguna circunstancia. Y Bolívar describe eso. Y hay un episodio muy bonito que al final, cuando se hace la capitulación, donde Basilio González le entrega su espada y su bastón a Bolívar, que es el gesto de, bueno, estoy capitulando, me estoy rindiendo. Y Bolívar le dice, no, coronel, usted ha sido merecedor de su espada y de su bastón, consérvelo. Dignidad. Pero dígale al León de Castilla que aquí fue derrotado por los hijos de los conquistadores de Granada. Maravilloso, maravilloso. Se lo dice el Libertador. Entonces, bueno, para resumir esa pregunta que me hiciste, no es para nada una victoria pírrica, es una victoria que se logró como todas las victorias de Bolívar, o sea, con un esfuerzo supremo. A Bolívar nada se le hacía fácil. Y lo que se ve fácil es porque su genialidad lo hizo así. Así lo resolvió. Así lo resolvió. Pero todas las situaciones que le tocó vivir fueron muy difíciles, pero era un hombre que estaba muy organizado para la guerra, tenía sus unidades en esos colombianos, tenía unas unidades bien entrenadas, tenía gente veterana que ya venía de combatir en Venezuela durante largo tiempo, tenía encima la campaña de Boyacá, o sea, un hombre que estaba acostumbrado a esas experiencia. Pero llega a expresar en algún momento dado que, bueno, cuando él lanza el contraataque nuevamente, lo hace más por honor que por otra cosa. Fran, muchísimas gracias por ilustrarnos de una forma tan detallada y tan didáctica sobre la batalla de Bomboná. Y con estas palabras de Fran, finalizamos este segmento de Bastante Historia y aquí ya regresamos. Muchas gracias, Fran. Gracias, Alejandro, a ti.